Bendiciones, amados amigos y hermanos, nuevamente con reflexiones musicales cristianas, semanalmente compartiendo esta hermosa palabra, la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, el capítulo 18, los versículos 24 y 25, dice la palabra del Señor. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esta hermosa palabra de Dios nos hace reflexionar acerca de una pequeña frase: espíritu fervoroso. Era ese carisma que tenía Apolos, que predicaba la palabra. Él no era discípulo del apóstol Pablo ni nada que ver. Venía del bautismo de Juan, o sea que Juan el Bautista lo había discipulado, ¿sí?, para hablar del camino del Señor. Y este hombre tomó tan en serio esta palabra que se dedicó a predicarla, a enseñarla, a divulgarla por todos los lugares. Apolos, un hombre que dice aquí la Escritura, dice que fervoroso, de espíritu fervoroso, ¿sí?, y enseñaba diligentemente esa hermosa palabra, como es la palabra que tenemos hoy, la Biblia. Era un hombre conocedor de las Escrituras. Se había dedicado a escudriñar las profecías del Antiguo Testamento y aplicarlas a la propia vida. El espíritu fervoroso, según la Biblia, es una persona apasionada y que posee un fuerte entusiasmo. Y recalco esto porque, pues, qué bonito que cuando nosotros conocemos el Señor, el nombre del Señor, la palabra de Dios, seamos con ese espíritu fervoroso. Y yo recuerdo, y el apóstol Juan lo menciona en el libro de Apocalipsis, que cuando conocemos por primera vez esa palabra bendita de Dios, nos enamoramos tanto, y dice el apóstol Juan que es el primer amor. Y de ese primer amor siempre queremos hablar, siempre queremos darlo a conocer, ¿cierto? Y por eso, cuando nosotros conocemos esa palabra, queremos enseñarla a otras personas, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, promulgar ese hermoso evangelio. Pero con el pasar del tiempo parece que se nos va y perdemos ese primer amor. Y la reflexión de hoy, para hoy, es esa: que sigamos fervorosos con ese espíritu ferviente de hablar la palabra del Señor, como lo hacía Apolos, como lo hacía Pablo, como lo hacían los discípulos recién se convirtieron, como lo hacíamos nosotros cuando en alguna época conocimos la palabra de Dios y queríamos compartírsela a los compañeros en el colegio o en el trabajo, en el taller, allá en la fábrica, en el lugar donde nosotros estábamos. Queríamos compartir, pero es que me he dado cuenta que con el pasar del tiempo perdemos ese fervor, ese ánimo, ese deseo de compartir la palabra de Dios. Y eso sí que es un problema. Es un problema para nosotros mismos, porque estamos desobedeciendo esa ordenanza que el Señor diera de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tenemos que no olvidar que somos
partícipes de la grey del Señor y que por lo tanto nosotros debemos hablar, promulgar, divulgar la hermosa palabra de Dios. En las redes sociales hay personas que comparten mucho y me he dado cuenta que algunas compartían hace algunos años y ya no volvieron a compartir. Y pienso yo, ¿qué pasó? Se perdió el fervor, se perdió el entusiasmo. ¿Por qué no continúan con ese legado, con esa palabra de compartir, de llegar a muchas personas con esta bendita palabra? Yo quiero en esta hora invitarles, amado amigo y hermano, usted que me escucha, conocedor de la palabra de Dios hace mucho tiempo, o quizás recién, pero no bajemos los brazos, no perdamos el fervor, no perdamos el entusiasmo de compartir esa hermosa palabra de Dios. Alimentémonos día a día. No nos limitemos a asistir a una iglesia. Algunos se limitan a que cada 8 días yo voy a la iglesia y amén, aleluya, gloria a Dios. ¡Ya! Listo. ¿A dónde va? Ah, yo voy a la iglesia del pastor tal. Y se congrega allá y qué maravilloso culto, qué maravilloso servicio, qué linda predicación. Y nos limitamos y creemos que con ir a la iglesia somos salvos. Sencillo, yo no me pierdo, yo voy a la iglesia, no me pierdo un culto. Y creo que estamos cometiendo un error y podemos tener en peligro nuestra salvación. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo el mandato de predicar el evangelio, de dar testimonio de la palabra de Dios, de darla a conocer a otras personas. Y yo creo que, hermanos, debemos tener muy en cuenta esta palabra. Apolos, desde la época de Juan el Bautista, seguía promulgando. Quizás acompañó en las multitudes a Jesús y alimentó ese conocimiento. Pero ahora estaba prácticamente solo y llegó a Efeso, según nos dice aquí el relato bíblico, que llegó hablando a los judíos, hablando a los gentiles, hablando a todo el mundo acerca de la palabra, e incluso lo invitaron que se quedara un tiempo en lugar exacto para que les compartiera esa hermosa palabra. Amado hermano y amigo, usted que me escucha, usted que ha seguido las últimas reflexiones que he transmitido a través de este canal, sigamos promulgando esa palabra, no perdamos el fervor de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y ese es Cristo Jesús. Continuemos trabajando en la obra de Dios, así no sea directamente, así el pastor en la iglesia no nos tenga en cuenta ni siquiera para barrer el templo. No importa, yo he pasado por esas. Y a mí ya eso no me preocupa. Yo sigo hablando de esta hermosa palabra que es la que he conocido y la que he aprendido y por la cual yo estoy aquí predicando esta hermosa palabra. Sigamos adelante confiando en este Dios maravilloso y demos testimonio de las cosas lindas que Él hace en nuestras vidas, los amaneceres que nos regala, los atardeceres también, las noches pasivas. Démosle la honra y la gloria a Dios por lo que Él nos da. Dios te bendiga y hasta pronto. Que yo pueda en su amor bendito mi alma consagrar. Oh, más yo quiero dar.